Ahora tenemos 2 millones de usuarios. 2 millones de usuarios. Le metimos caña durante un año y medio, 2 años al desarrollo de la aplicación. Cuanto Muy más buena. utilices el software, es mejor. Nos centramos mucho en el software es en automatizar procesos que se pueden hacer automáticamente. Es verdad que el mercado nacional es un poco más sensible al precio y mi reto es que en España realmente consigamos un poco lo que hemos conseguido en Francia. Bienvenidos como todos los martes a las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen, fundador de Impulsing.com, y hoy vamos a hablar del modelo de negocio SaaS, de Software as a Service, de un modelo de suscripción para centros deportivos. Y es que estamos aquí con Sergio Fernández, fundador y director general de Resa Sports. Sergio, bienvenido. No estás en Madrid, has venido de viaje y has aprovechado para pasarte por nuestro podcast. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme y bueno, espero que a alguien le resulte interesante la charla que vamos a tener. Seguro que sí. Oye, tú has creado un software que da muchísimo servicio a muchísimos centros deportivos de todo tipo. ¿Cómo empiezas tú en el mundo del deporte? Ahora vamos a ir en detalle a Resa Sports. También hablaremos de dónde está englobado Resa Sports, cómo nace todo. Pero ya el software lo creas hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo viene tu vínculo con el deporte y también con la informática y con la tecnología? Sí, pues la verdad es que mi vínculo con el deporte no deja de ser más que de aficionado, es decir, sí que desde pequeño he practicado creo que todos los tipos de deporte, paso por todos, desde ciclismo, tenis, he jugado mucho a fútbol sala y ahora ya pues soy más mayor, pues más correr y un poco gimnasio. Uh-huh. Entonces realmente no tengo ninguna formación específica sobre el tema del deporte, porque al final pues, soy ingeniero informático y bueno, pues al final lo que vimos fue que los centros deportivos pues no estaban utilizando esas tecnologías y un poco por eso nos lanzamos a esta aventura. ¿Qué necesita un centro deportivo? Es decir, cuando tú creas Resa Sports, año estamos hablando, 2012. Lo creamos en 2011. 2011. En 2011, bueno, toda la historia es que yo me fui a trabajar, yo soy ingeniero informático y siempre me había gustado mucho Londres, entonces decidí, perdón, uy, ay, perdón, siempre me había gustado mucho la ciudad, entonces yo decidí ir allí a buscarme trabajo. Empecé a trabajar en una empresa de software, pero vimos como que o sea, pues, directamente cuando quedaba con los compañeros que quedábamos para hacer deporte, pues veíamos que pues para reservar en el centro deportivo al que íbamos, pues que era como súper tedioso porque había que llamar, luego teníamos que estar siempre, no se podía, entonces tenías que parar del teléfono, oye, que no se puede el martes, que se puede el jueves, ¿no? Entonces al final nos surgió como esa necesidad, eso fue en 2011. Pero cuando reservabais, por ejemplo, salas en el gimnasio, cuando reservabais una actividad No, o una pista de pádel. Fíjate, realmente en aquella época, en 2011, en Londres jugábamos a bádminton. Ostras, a bádminton. Sí, Y para reservar la pista de bádminton. para reservar la pista de bádminton lo que teníamos que hacer es que era pues, llamar al centro deportivo, que era un caso, pues, bueno, tenías que hablar y te decías, oye, quiero el martes a las 6, por supuesto no se podía, estaba ocupado. Entonces tenías que volver pues, a hablar con los compañeros y demás, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya ya una interfaz cuando realmente prácticamente todo se está ya reservando online? Porque aunque fuese 2011, pues ya se reservan los vuelos y los hoteles, era una práctica habitual. Pero los centros deportivos no. Pero los centros deportivos no. Ahora ya estamos en 2024 Claro. y ya es una práctica muchísimo más habitual, pero en 2011 no. Entonces eso realmente... En Londres, además. Sí, empezó como un side project, ¿no? Un proyecto paralelo a mi trabajo. Y ya cuando le dimos un poco de tracción, creamos una empresa. De hecho, la creamos en Londres al principio. Basada en Londres, con sede Sí, en Londres. sí, basada en Londres. Ahí estuvimos un par de años y luego, pues por circunstancias ajenas al negocio, vimos como yo vi un poco el momento de traerla a España. Y ya te volviste de Londres, tú eres de Pamplona, de Navarra. Sí, ¿Y ya te la llevaste allí? Sí, me la llevé a Pamplona, comenzamos en un vivero de empresas que hay en Pamplona. Digamos que en ese cambio de 2011 a esos 2 años fue ¿Sí? mucho de desarrollo, sí que teníamos algún cliente, pero... Producto. Sí, era un poco lo que estábamos, focus en producto totalmente. Y fue más cuando ya la traje en 2013 a Pamplona, cuando ya dijimos, vale, esto puede tener recorrido y vamos, nos vamos a dedicar solamente y exclusivamente a esto.
le ofrecí entrar a un compañero mío de... Claro, te iba a preguntar, ¿lo montaste tú solo o lo fundaste desde minuto uno en 2011? ¿Empezabas tú solo a hacer tus pinitos con el producto? ¿O trajiste algún socio desde minuto uno? Más o menos, o sea, sí, es una historia que, bueno, yo trabajaba en una startup que era un comparador de créditos hipotecarios. Y era una pequeña startup, éramos como unos 12 personas o así. Estábamos mucho en contacto con el CEO de la startup. De hecho, pues eso, cuando íbamos a jugar a badminton también íbamos con él, o cuando íbamos a echar unas cervezas y tal. Y entonces, en una de esas conversaciones surgió yo hablando con el CEO y dijo, "Oiga, me parece increíble que tengamos que estar así para reservar esto, ¿no?". Y entonces, pues fue pasando un poco el tiempo y fue un poco, es verdad que fue el que comenzó con la idea y me dijo, oye Sergio, yo creo que efectivamente esto puede tener recorrido y podríamos crear una empresa de esto, ¿no? Y entonces, pues llegamos a un acuerdo un acuerdo bastante sencillo, o sea que fue, oye, yo voy a poner el dinero para que empieces a desarrollar la idea durante un año y vemos hacia dónde va. En el peor de los casos, si sale mal, pues volverás a trabajar en la otra startup donde trabajabas antes y fuera. Entonces, claro, para mí realmente era como una situación de win-win, o sea, que no podía perder realmente, ¿no? Y nada, le metimos caña durante un año y medio, 2 años al desarrollo de la aplicación. ¿En formato web solo por aquel entonces? No exactamente, porque fue en 2011, en 2007 salió el primer iPhone, Sí. en Europa más o menos creo, no me acuerdo si fue 2008 o 2009, que salió el segundo iPhone, que aquí fue el primero, que es el 3G, que es cuando ya salió con la tienda. Y eso ya fue un cambio, entonces ya empezaban a hacer aplicaciones Ah, y empezasteis con app vosotros también. y nosotros empezamos con app, que ahí es donde entra mi socio actual, que era compañero mío de la universidad, que él estaba en Pamplona, y esa parte se la encargamos a él. Él la desarrollaba desde Pamplona. Yo desarrollaba lo que era toda la parte web. O sea, estabais tres entonces al principio. Exactamente. Estábamos tres, los dos socios, digamos, y mi socio ahora, Víctor, que es el CTO. Y ya empezamos con la app, porque ya siempre había visto como muchísimas posibilidades al tema de las aplicaciones móviles. Y ahí empieza todo. Entonces, claro, en esos 2 primeros años, del 2011 al 13, que ya te vuelves de Londres a Pamplona y ya dices, oye, hay producto, ¿sacáis algún cliente? Sí, sacamos... ¿De Londres o de España? Pues de Francia. ¿De Francia? De Francia. La mayoría de nuestros clientes ahora son de Francia y todo viene de aquello. Es decir, mi ex socio John, que tengo una relación muy buena con él. Que es esta primera persona que mete el capital. Exacto. Que se salió del proyecto, pero por cosas totalmente ajenas, porque tenía la otra startup y le fue muy bien. Y bueno, al final se desvinculó de este proyecto. Pero él era mitad inglés y mitad francés. Y tenía una estrategia que era realmente decía... Claro. Mira, todo lo que está funcionando ahora en Inglaterra empieza a funcionar en Francia. Y en aquel momento es que ahora ya el software as a service está como muchísimo más implantado, pero en 2011 no era una práctica para nada habitual. Entonces... Claro, pero si es que estamos hablando del software as a service, la gente, o sea, el público general, el stream, lo ha conocido por plataformas como Netflix, que llega a España masivamente entre 2016 y 2017. Estamos hablando 5 años antes. Eso es. La gente no estaba para nada acostumbrada a software as a service, estaba acostumbrada a comprar un software, a instalarlo y a tenerlo pues, lo que durase hasta que volvían a sacar una actualización. Como la licencia de Windows de toda la vida. Efectivamente, Office, etc. Entonces, fue por eso, porque él dijo, es más fácil intentar meterlo en Francia, que pese a que van un poquito más... atrasados que el Reino Unido, porque al final tiene más influencia de Estados Unidos, que al final son donde empiezan todas estas cosas, aún así es un país con alto nivel adquisitivo y bueno, donde el producto entonces empezó a traccionar un poco, pero te puedo decir que creo que tendríamos, no me acuerdo, pero 25 clientes podríamos tener. Joder, bueno, 25 clientes, 2 primeros años y que pagaban recurrentemente al mes. Sí. Claro, sí. joder, no está nada, o sea, como testeo. Sí, por lo menos daba, pues nos darían pues unos 3.000 euros, que ya era un sueldo, ¿sabes? Más o menos. Daba 3.000, pero 3.000 euros en total entre los 25 o cada uno. No, en total. En total, vale, sí, entonces sí. Vale. Y eso era esos 3.000 euros al mes. Sí. Vale, que bueno, pues daba lo que dices tú para pagar por lo menos a una persona. Entonces, ¿cómo, o sea, la necesidad ahí es que un centro deportivo necesitaba automatizar procesos como la reserva de sus pistas, en este caso, de bádminton?
Claro, esto ha evolucionado mucho, ¿no? Pero en aquella época, o sea, lo principal y lo que nosotros nos centramos mucho en el software es en automatizar procesos. Procesos que se pueden hacer automáticamente, no tiene ningún sentido que haya personas haciéndolo. O sea, es decir, al final las personas se tienen que dedicar a tareas que den más valor añadido. Y una reserva, pues no tiene ningún valor realmente, ¿no? Entonces, nosotros empezamos por las reservas. Nos parecía que era Claro, te iba a preguntar, ¿cuál es ese software que ofrece aparte de la reserva? O sea, el software, ¿dices en aquella época o te Sí, en, refieres en a...? aquella época y cómo ha evolucionado lo que ofrecéis ahora. Vale, pues en aquella época realmente era muy sencillo, eran unas reservas de espacios, pues eso, pistas de bádminton, que luego podía ser de fútbol, de pádel, lo que fuese, y sobre todo la gestión de usuarios y los cobros de esas reservas. ¿A qué ha Ujú. evolucionado ahora? Bueno, pues ahora, de casi 13 años después, pues es un software, casi es un ERP que te puede llevar absolutamente todo, desde todo lo que es la gestión, sobre todo de los abonos, la recurrencia de los pagos totalmente automatizada, control de accesos a las instalaciones si necesitas, domótica, newsletters, bueno, actividades, cursos, puntos de venta, no sé, tiene un montón de ¿Quién es funcionalidades. vuestro cliente ahora mismo en Resa Sports? Nuestro cliente principal pues, son centros deportivos. A ver, el software se puede utilizar desde una persona que hace yoga, que también lo tenemos, y que incluso tiene otro trabajo y por las tardes tiene un pequeño estudio donde da 2 clases, a ciudades deportivas muy grandes de 10.000, quince Pero mil es un modelo B2B, es para centros. O Al- para profesionales autónomos, pero que tienen un mini centro. Exacto, Vale. exacto. Ahora mismo es B2B totalmente, y estamos en esos centros deportivos grandes y luego algunas administraciones. Y en Resa Sports vuestro mercado es España. Sí, después cuando ya vinimos a España, sí que es cierto, bueno, seguimos comercializando el producto bastante en Francia y Resa España, Sports, la marca Resa Sports. En Francia también, sí, al efectivamente, principio. al principio, que Vale. luego surgirían otros productos, pero es que España en aquella época todavía no estaba preparado. Estamos hablando, pues, bueno, la crisis fue más o menos 2011, ¿no? Hmm. Más o menos. Los centros deportivos no estaban preparados. Sí que es cierto que había los típicos early adopters que sí que apostaron por nosotros y los que siguen con nosotros, que les tengo 13 siempre. años después, que eso tendrá que ser un Sí, canteo. la Tendrán ahí verdad, de información almacenada. y además que yo los tengo siempre porque al final apostar ahora por nosotros es mucho más fácil que apostar al principio. Ujú. Entonces tengo algunos clientes identificados que les tengo mucho cariño por eso, porque por apostar por nosotros cuando era más difícil. Lo bueno de un modelo de todas formas SaaS, ¿no? De Software as a Service, es que, claro, imagínate un cliente que lleva 13 años. em, Ahora, imagínate que llega un competidor. Claro, la barrera de entrada que tenéis vosotros con esos clientes, además que llevan desde el principio, es que tienen tanta información almacenada en vuestro software que para moverlo a otro, claro, tendrían que hacer una migración muy compleja también. Bueno, O perderían mucha información, a lo mejor, si dejan de pagar o dejan de pagaros esa suscripción mensual, ¿no? sí, pero no es nuestra idea para nada. Es decir, de hecho, toda la información que tiene, la información Sí. es suya y nosotros lo que hacemos es que esa información toda sea exportable, además fácilmente exportable. Ujú. Porque nuestra manera de ser no es retener al cliente porque no te puedas ir, es simplemente retenerlo porque te estamos cuidando y te estamos solucionando los Por problemas tu que tú propuesta tengas. de valor. Exacto. O sea, es decir, a mí no me sirve al final porque nos pasa a veces con la competencia que dice, joder, me quiero cambiar, pero tengo una permanencia de 2 años con mi software actual. Claro, tú Nosotros no no. tenemos software. Nada. Tú vete cuando quieres. Exacto, o sea, tú. De hecho, tenemos 15 días, incluso somos flexibles con los 15 días, o sea, si nos dices 3 días antes, o sea, al final sí que intentamos revertir la situación, hay que ver por qué ha sido, o sea, al final hay que hacer Claro. autocrítica y decir por qué te quieres ir, pero bueno, al final las causas pueden ser múltiples, o sea, es decir, hay gente que desgraciadamente cierra su centro Claro. deportivo, que es comprado por otro, igual viene con otro software, bueno, hay varios motivos, pero la idea para nada es quédate porque no te puedes llevar los datos, para nada. Si ese es el problema, nosotros te vamos a dar los datos. ¿Cómo se diferencia un software como Resa Sports de toda la competencia que estamos viendo que aparece ahora mismo en el mercado de softwares de gestión de centros deportivos, ¿no? Que ahora, pues lo que dices tú, en 2011 no lo era conocido, pero ahora cualquier centro deportivo, gimnasio, centro boutique, centro de pilates, centro de pádel, tiene ahora mismo un software de gestión donde automatizar todo eso. ¿Cómo os diferenciáis vosotros? ¿Cuál es la propuesta de valor? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un alto nivel de automatización, ¿vale? Ujú. Que va más allá de las reservas, que es un poco lo que hemos hablado, pero sobre todo el tema de pagos y controles de accesos. Pero también
Eh, el desarrollo tecnológico es súper importante. Es decir, en una página web, tú cuando vayas, tú puedes ver todas y todas igual te van a aparecer. Porque todo el mundo te va a decir que tiene gestión de usuarios, todo el mundo te va a decir que tiene gestión de reservas. Claro, pero ¿cómo es esa profundidad? ¿Qué te permiten hacer esa gestión de usuarios? Y es ahí donde yo creo que nosotros también entramos, tenemos muchísima flexibilidad, porque como te digo, el core del programa, lo que hemos hecho es que sea muy flexible para que se pueda adaptar a muchos tipos de centros deportivos, países y monedas, y eso al final lo que nos permite es pues, que tú puedas trabajar con nuestro software realmente como tú quieres llevar tu centro deportivo. Sí que es cierto que nosotros intentamos también dar algunas veces alguna pauta para, oye, si cambias esto, pues el software te puede ayudar de esta otra manera, pero un poco a lo que voy es eso, es ese desarrollo tecnológico que a veces dices, joder, tengo gestión de usuarios, sí, pero ¿qué gestión de usuarios? ¿Te permite hacer esto? Tengo gestión de reservas. Claro, es que son conceptos como que a lo mejor son muy genéricos y luego digo desde el punto de vista outsider nuestro Sí. que no estamos en el día a día ni tenemos un SaaS como puede ser el vuestro. Entonces, claro, ese digamos, como esas funcionalidades, me imagino luego también habréis tenido que educar y digamos hacer una consultoría tecnológica bestial, ¿no? Para digamos que los centros aprendan a utilizarlo, que lo vean útil, que entiendan de verdad también el valor. Nos pasa a nosotros con Impulsing, Sí. que todo el mundo gestiona todo, todos los currículums se gestionan en emails genéricos, se pierden, lo tiene la gente en carpeta, entonces tenemos que hacer entender que, oye, que aquí lo tienes todo en una nube, almacenadito todo perfectamente por correo, no pierdes currículum, los currículums siempre los tienes actualizados porque esto es una red profesional que no deja de ser social, en tu carpeta de Drive, pues esos currículums al año están completamente desactualizados. Entonces, Pues, me imagino a vosotros desde igual. luego ha sido también uno de los retos, por eso también comentaba, al final es verdad que cuando cambias a un software, nosotros sí que hemos nacido muy digitales en la nube, etc. Entonces sí que es verdad que yo creo que nuestra interfaz es súper amigable, es fácil de utilizar, pero bueno, hacer ver a esos centros deportivos el salto cualitativo, ¿no? Claro. Que van a tener esto es una bueno, de los mayores retos que hemos tenido, pero es cierto que especialmente después de la pandemia ha cambiado muchísimo. Es decir, Se ha acelerado. Sí, y si Ahora algo ha bien. tenido, sí, si algo ha tenido bueno para nuestro sector es un poco eso. Es que antes incluso para tener una reunión por Zoom, Meet o lo que sea. Era imposible cerrar. Exacto. Y ahora cierras ventas por videollamada exacto. tranquilamente. Era, bueno, por favor, vente a ver y dices, joder, me tengo que ir a Cádiz a verte. Sí. No me sale igual ya rentable cuando podemos solucionar esto con una Totalmente. videollamada. Yo creo que es de las mejores cosas que ha habido para plataformas como las nuestras. Y una de las cosas al final que ofrecemos con nuestro software, que está en la nube, pues es que también es accesible desde cualquier parte. Y una de las cosas que pasó en la pandemia es que, vale, si el centro deportivo estaba cerrado, pero igual tú tenías que hacer unas labores administrativas y tienes que ir al centro deportivo porque tu software solo está instalado en ese ordenador o bueno, de aquella manera, etc. Cuando ahora tú realmente puedes entrar desde donde quieras, puedes estar en la playa si quieres gestionar tus clases y lo puedes hacer. Claro, lo tenéis ahora también todo en versión web y app. Sí, tenemos varias aplicaciones, tenemos lo que es diferenciado lo que es la parte de usuario, que por supuesto tienen la aplicación móvil y también tienen la versión web, pero ahí la versión móvil, vamos, es la más utilizada con muchos, o sea, todo el mundo utiliza la aplicación en el día a día. Claro, por los clientes de cada centro con el que trabajáis. Claro. Vosotros es B2B para vuestro cliente que le ofrece el servicio además B2C a su cliente. Exacto. Que nosotros ahí realmente no monetizamos nada, es decir, es una aplicación. Y estará y brandeada, me imagino, bajo la marca de cada centro. Sí, eso depende de la licencia. Depende un poco hay centros deportivos. Tenéis varios paquetes. Sí, Vale. sí, o sea, es decir, centros deportivos muy grandes que estamos comentando como ciudades deportivas y demás, normalmente suelen atender su propia aplicación en el store, tanto de Google como de iPhone, de iOS, pero otros más pequeños no es necesario. De hecho, con nuestra marca de CrossFit Resawot, lo más normal es que tú tengas la aplicación genérica, que no deja de ser parecido, imagínate a un booking.com, ¿no? Es decir, que tú puedes acceder a toda esa... Ahora te preguntaré porque es muy interesante que diferenciemos bien con la audiencia la parte de Resa Sports, Resawot, todo bajo la marca fiscal de Nubap. Sí. Ahora lo explicamos bien, pero antes de ir a meternos en los productos, que creo que es muy interesante que la gente conozca ejemplos de... Esto es un podcast al final para profesionales que trabajan o quieren trabajar en el sector, y siempre es muy interesante hablar de modelos de negocio y de cada uno cómo lo hace, ¿no? Porque es al fin y al cabo contenido de mucho valor que nos pide la audiencia. Pero sobre todo yo te quería preguntar un poco más por
por tu parte profesional y personal, en el sentido de, oye, un informático empresario, de cara a empezar todo esto, claro, tú metías el código, tú hiciste la aplicación desde minuto uno. Sí, sí. Eso muchas veces, joder, a mí me encanta programar. Yo creo que la parte de UX la he trabajado mucho. No la entendía Ya. al principio, hace 10 años, pero claro, llevo 10 años a lo mejor solo pintando y viendo experiencia de usuario a tope. Para mí, en mi opinión, la experiencia de usuario creo que es el saber diseñar y entender lo que quiere la gente es lo que te acelera, pero si no sabes meter el código, pues claro, necesitas o financiación o que te financien. ¿Cómo fue en vuestro caso al tú saber meter código? Necesitaste, bueno, me decías que John, este socio tuyo inglés-francés, metió dinero al principio, pero Sí. lo conseguisteis hacer con esa inversión solo de John, te ahorraste mucho al Sí, sí, hacerlo tú. vamos, nosotros hemos tenido una inversión prácticamente irrisoria. Estamos hablando de 20.000 libras fueron. Flipas. Y todo se ha montado casi con 20.000 libras. Sí que es cierto que luego hemos tenido una pequeña inversión bueno, de un pequeño inversor institucional que hay en Navarra, que se llama Sodena. Pero vamos, que para... Pero no tenéis esparcido el cap table, lo tenéis No, muy no. limpito todo. Sí, solo somos tres, o sea, Sois este tres, pequeño inversor, yo y el CTO Víctor. Víctor. Porque John se salió. John se salió, sí, cuando yo me vine a España, es cuando se Ah, salió. se salió al principio del todo, en Sí, sí, 2013. se salió en 2013. Bueno, que es una historia un poco curiosa, pero a él le fue muy bien en la otra startup que tenía. Y foco, puso todos sus huevos ahí. Exacto, y me dijo, oye, además este había sido siempre un poco como más mi proyecto, ¿sabes? Sí. El que yo había hecho Sí, sí. porque saliese este proyecto. Qué bueno. Entonces, sí que con lo que comentas del tema de la experiencia de usuario, a mí me parece súper interesante y los desarrolladores, especialmente los que tocamos más backend, ¿no? Que ni siquiera es las cosas de front, pues pecamos mucho de esa experiencia de usuario, pero era lo suficientemente buena, digámoslo así, como para que se vendiese. Ahora ya tenemos un equipo de User Experience que le ha dado una vuelta al programa y desde luego tiene otro color y otro esto, pero a los comienzos, pues como te toca hacer un poco de todo, pues sí, las interfaces las hacía yo también. Es que sin interfaz, sin backend, no hay. Claro, eso es No un se poco... ejecuta. O sea, claro, la gente, y lo digo yo, por ejemplo, que hago experiencia de usuario. Yo no soy el mejor en experiencia de usuario, pero yo sé lo que quiere la gente y sé pintar lo esencial que con la ayuda correcta, pues en nuestro caso de gente como nuestro CTO Miguel Cuervo, que es un crack, o Mónica, que ha sido otra persona de nuestros primeros socios del grupo OneTech, que al fin y al cabo han sido dos personas clave en la ejecución de todo el proyecto, ¿no? Pero yo he trabajado con ellos en la guía de toda la experiencia de usuario, porque al fin y al cabo yo he tratado siempre de que la gente, o sea, de dar a la gente lo que necesita de la forma más fácil. Entonces, claro, tú, por ejemplo, desde minuto uno, cuando tú te metes a hacer toda la parte de interfaz y de código puro, ¿también le das importancia? ¿O en 2011 no se daba tanta importancia a la experiencia de usuario como ahora? Desde luego yo personalmente no se la he dado. O sea, es decir, es cierto que luego me he dado cuenta que es súper importante, pero yo no se la daba al final. Yo creo que si algo pecamos los Tú empezaste desarrolladores... con el problema, necesidad, voy a crear el código. Totalmente, es decir, No yo... pintaste nada. No, 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 o sea, básicamente era... De hecho, es más, como yo me dedicaba Interesante. prácticamente a la parte de backend y mi socio, que hacía las aplicaciones móviles, pues tiraba más por ahí, pero no tenía ni diseñador, o sea, él lo ponía donde buenamente quería y demás. Pues eso mejora muchísimo, eso es verdad, pero es cierto que si eres capaz de hacer el código, pues ya te puedes lanzar. Buah, Luego es iterar, 100%. que eso es un poco pues lo que comentamos antes fuera de cámaras, ¿no? Que es un poco, claro, de la otra parte, es decir, tú lo puedes hacer muy bonito, pero claro, no te va a funcionar. De la otra manera, no es tan bonito, igual no tan funcional, pero, o sea, funcionar, sí que funciona, ¿no? Y tú, por ejemplo, entre la parte de empleado o luego la parte de empresario, ¿qué es lo mejor y lo peor de cada cosa? Bueno, a ver, al final es un reto personal intentar llevar esto y que a mí me llena mucho que la gente acabe utilizando nuestro software, tanto usuarios finales, que a veces, pues, yo qué sé, me he ido con la camiseta del esto y que a veces te paran y dicen, no, pues utilizo la aplicación y a mí la verdad que eso, pues es algo que me gusta. Eh, pero bueno, la verdad es que tiene mucho... 12 años son muchos, ¿eh, Sergio? Son muchos, la verdad. Al frente de Entonces, un proyecto tecnológico. requiere muchísima dedicación, prácticamente 24/7. O sea, realmente siempre tienes que estar un poco alerta, ¿no? Y entonces, pues claro, de la parte de empleado, pues te puedes desvincular un poco de este tema,
que puedes estar súper comprometido con la compañía, pero yo entiendo que la gente se va de vacaciones y desconecta, y yo me voy de vacaciones y me cuesta bastante desconectar. Sí, luego lo único, lo que te compensa no es lo que dices tú, de esa parte luego también emocional, ¿no? De no sé, a mí, fíjate, yo creo, hablando con mucha gente, o nosotros solamente no llevamos 12 años, llevamos 3 y medio, pero fíjate, yo una de las cosas que más, hablando con la gente y viendo un poco lo que quiere, tanto la parte un poco más directiva, empresario, como la parte más de empleado, es como ese sentimiento de pertenencia a algo, ¿no? De que la gente esté como muy comprometida con lo que hace, pero no por compromiso, en este caso imagínate con Resa Sport, sino compromiso con ellos de que están en un proyecto Sí. de que les llena, ¿no? Puede Además, ser. pese a que llevamos varios años, que tampoco somos tantas personas, somos 30. Sois 30 ahora en el equipo. Sí. ¿De Resa Sports? ¿O Eh, Resa Sport, Resa What? no, de ambos. De ambos. Sí, o sea, Ahora aclararemos esos dos conceptos que todavía no hemos entrado. Entonces, quiero decir que realmente tú ves que lo que desarrollas tiene un impacto prácticamente Claro. en real, digamos, ¿no? Tanto si eres desarrollador como en producción, pero como si haces cosas de marketing, que las vas a ver en la página web, las vas a poder medir enseguida, que no trabajas en estas, a veces, mega compañías que son gigantes, que sí, te meten ahí y estás en un proyecto y dices, esto igual nunca ve la luz, no ves que tenga ese impacto en el usuario final. Entonces, pues a mí me parece que es algo súper interesante para la gente que trabaja dentro de una app, que veo que, oye, pongo este botón, me lo estoy inventando, y ya la gente le está dando a ese botón. Claro, claro, eso es brutal. Que haces una cosa y se ejecuta y la gente, hay miles de personas utilizándolo. ¿Cómo ha sido esa transformación de informático a empresario? Es decir, tú tenías conocimientos de informática a tope, fenomenal, y ¿en qué aspectos has tenido que trabajar tú para llevar un negocio a ejecutarlo, a que se venda, a que se consuma? Tú has evolucionado a UX, a marketing, a finanzas. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, pues a ver, siempre he sido un poco inquieto y me gusta aprender un poco de todo, y casi siempre he sido autodidacta. Es cierto que he hecho algunos cursos, como os comenté. Al principio, cuando vinimos a Pamplona, entramos en un vivero de empresas. Ujú. Entonces, en ese vivero de empresas ya había un montón de talleres y cursos durante el año que te preparaban. Y la verdad es que les estoy bastante agradecido, porque yo, la verdad es que pensaba que esto era totalmente diferente, ¿sabes? Yo me lancé un poco ya te digo, con John, que fue un poco casi, Sí, no impuesto, o sea, pero es decir, me vino. claro. Que Te lo luego propuso él. me lo propuso él, sí, sí, es cierto. Que luego me he dado cuenta que me encanta, ¿sabes? Que seguramente igual hubiese acabado yo dando este paso yo solo. Pero tú no decidiste emprender desde minuto uno. Pero yo no fui yo, No, ¿no? es curioso eso. Entonces, claro, después fue cuando me empezaron a llegar todas estas cosas, cuando John llevaba más, en aquella época yo era más el CTO, digámoslo así, el que llevaba toda la tecnología, y él era el que se encargaba más Negocio. de negocio. Claro, cuando él lo dejó, entonces yo traje a Víctor, que se encargaba de CTO, y entonces yo me tuve que pasar a las partes de negocio. Y entonces, pues aprender un poco de todo, desde marketing, que al final sabes un poco de todo y no eres experto en nada, ¿no? Pero Sí. bueno, es un poco nuestro rol, me imagino, también como CEOs. Sí. Oye, y vamos a pasar ahora, te voy a preguntar, porque me parece eso, muy interesante, como comentábamos previamente, toda la parte de modelo de negocio, productos. Primero aclaremos esos dos conceptos. Resa Sports, vuestro software de gestión de centros deportivos, y luego Resa What, que yo he flipado cuando he conocido la historia. Voy a contextualizarlo y ahora te voy a preguntar el detalle, pero para que la gente se quede con el mensaje, es un software de gestión especializado en CrossFit, que está especialmente en Francia, y que en 2 años fue el software de gestión de centros de CrossFit más utilizado ya. O sea, en los 2 primeros años Sí. os conseguisteis posicionar ahí en Francia como el software de gestión de centros de CrossFit más utilizados en Francia. Eso, ¿cómo lo conseguís? ¿Es un producto diferente a Resa Sports que solo se comercializa en Francia? ¿O eso, cómo en 2 años conseguís ese volumen? Bueno, pues todo viene de tener un core muy flexible, que al final lo que hace es nos permite adaptarnos a otros segmentos, a otros verticales del deporte fácilmente. Entonces, lo que hay que estar es un poco siempre alerta. Entonces, al final lo que vimos es que CrossFit estaba creciendo muchísimo, ¿no? Y dijimos, vale, nosotros tenemos... ¿Creciendo mucho en Francia o en más países? En general estaba creciendo Vale. en toda Europa, pero especialmente Francia era en aquella época el país que más boxes tiene. Si no recuerdo mal ahora, creo que Italia tiene más. ¿Vale? Entonces identificamos, porque nosotros ya estábamos vendiendo en Francia, pero vendíamos a centros deportivos. Teníamos en Francia se llevaba el tema de
5 contra 5 de fútbol, que era más o menos a lo que estábamos vendiendo. Y entonces identificamos y dijimos, ojo, realmente lo que tenemos, haciéndole unas adaptaciones, podemos entrar en este nuevo vertical. Y eso, al final, haciendo. Entonces, lo que quiero decir es que el core es el mismo, pero sí que tiene unas particularidades para CrossFit especiales que se han montado sobre, digamos, esa base que tenemos, que es muy, muy fuerte. Claro, y luego, pero le hicisteis un rebranding, creasteis una nueva marca. Sí, porque es verdad, eso me lo he dejado. CrossFit, digamos, y los centros funcionales tienen como. Ellos tienen mucho sentimiento de pertenencia a un grupo, es decir, se les gusta diferenciarse de. No quieren ser considerados como un centro deportivo o un gimnasio. No, bueno, creo que no. Eso. Entonces nosotros dijimos, joder, que para que sea más fácil, el producto que teníamos antes, que era Resa Sports, vamos a cambiarlo, vamos a hacerle un rebranding y lo vamos a llamar Resa Web. Al final Resa viene en francés, y pese a que no sé francés, pero Resa es la forma corta de decir reservas en francés. Ah, O sea, Resa. es como. De ahí viene el nombre, de ambos. De ahí viene, exacto. Entonces, Resa Web en CrossFit siempre se hace lo que se llama el Workout of the Day. O sea, es decir, todo el mundo que va a CrossFit. What? Exacto. Toma ya. Significa, entonces realmente también es un juego de palabras es como reservar tu WOD, ¿no? Reservar tu Workout of the Day. Toda gran marca siempre hay un storytelling ahí del naming que es para la gente que quiere crear nombres de marcas, esto es interesante. Sí, pues entonces creo que eso nos ha funcionado, es decir, sí que tiene sus funcionalidades particulares para CrossFit, pero digamos que comparten un core común. Solo que lo creasteis con esa marca para que a nivel marketing se comercializara mejor y un centro de CrossFit, bueno, personalizar el mensaje para tu cliente completamente. Claro, sí, esa es un poco la idea y en ese caso yo creo que en esa parte acertamos. Luego nos pareció que eso estaba muy guay y surgieron otras marcas que murieron por el camino pensando en hacer lo mismo, pero luego. Sacasteis más marcas que no funcionaron. No es que no funcionasen, es que al final también requería muchísimo esfuerzo de la parte de marketing. Claro. Es decir, tienes que mantener muchísimas más marcas, además estamos en varios países, en varios idiomas, y dices, al final, en CrossFit es normal que sí que solo se haga CrossFit, pero por ejemplo, teníamos otra marca que era Resa Padel, Sí. ¿vale? Que era pues, para reservar pádel Sí. de reservas. Pero al final sí que hay centros que solo tienen pádel, pero luego hay muchos que tienen pádel y otros centros. Otros esto. Entonces, ya lo teníamos eso metido dentro de la marca Resa Sports y por eso al final simplificamos y nos quedamos en dos. Solo tenéis Resa Sports y Resa What. Y todo está bajo la marca fiscal Nubab. Pero los dos productos son Resa Sports y Resa What. Exactamente, sí. Vale. Bueno, lo de la marca fue un poco, pues lo que te digo, al final yo comencé con 25 años y pensaba que iba a hacer un montón de softwares en la nube y dije, bueno, tenemos que poner un nombre donde según vayan saliendo softwares que se van a ir migrando a la nube, nosotros los podamos hacer. Y ahora 13 años después tenemos esos dos productos. Dos productos y nos ocupan el 110% del tiempo, así que. Un poco ahí a tope. Oye, y con cada marca, Resa Sports, Resa What. Resa Sports centrada en España, Resa What en Francia. ¿Hay más países? ¿Cuántas organizaciones utilizan Resa What y cuántas organizaciones utilizan ahora mismo Resa Sports? Sí, a ver, en Resa What tendremos unos 500 clientes más o menos y en Resa Sports pues unos 250 más o menos, ahora supone entre el 33 y el 66%, pero eso es número de clientes. Sí que es cierto que en facturación están más o menos al 50%, porque al final los centros deportivos grandes pagan más porque tienen más funcionalidades, etc., ¿no? que un box. Y luego estamos en varios países, realmente estamos en 16 países. 16. Sí. Son 750 clientes más o menos de pago entre las dos marcas en 16 países. Sí, hay que decir que nuestras marcas, las principales son España, Francia y Alemania, pero pues en Francia, pues por ejemplo en la zona belga, o sea, nosotros lo llevamos todo desde el equipo francés, Luxemburgo, Marruecos también. ¿Tenéis equipo fuera de Pamplona o estáis las 30 personas en Pamplona? Bueno, ahora con el tema del COVID tenemos gente fuera de Pamplona, pero porque quisieron moverse. O sea, estaban en la oficina y dijeron, oye, yo me quiero ir a vivir. Pues tenemos un chico que trabaja desde Sevilla, pero. Pero no tenéis gente, por ejemplo, local en Francia. No tenemos gente local en Francia. Ostras. Sí que tenemos dentro de la oficina gente local, o sea, son franceses. Hay 3 personas francesas, una chica alemana
que se encargan de... Pero no están en los mercados, están allí. Eso es curioso, Sí. muchas veces preguntamos, bueno, esto cada uno, esto es lo interesante, ¿no? Y por eso hacemos también todo este tipo de entrevistas en el podcast y traemos gente de diferentes áreas del sector deportivo. Claro, muchas veces la gente nos dice, a mí personalmente dicen, imagínate el día nosotros tenemos el gran reto de ir a Latinoamérica, pero también de ir a países como Reino Unido, Francia, Alemania o obviamente Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, a nosotros o en México, nos recomiendan tener gente en México, porque nos dicen siempre un mexicano que vende en México tiene que estar en México y conocer a la gente de México. ¿Eso tú qué opinas de eso? A ver, pues puede ser, o sea, yo sí que creo que es súper importante que al menos la persona sea del país, o sea, es decir, o sea, pues si vas a Francia, que los que sean franceses. Ahora, que tengan que estar in situ ahí, obviamente van a Bueno, te he tener... demostrado que no, porque teniendo 500 centros de CrossFit, eso a mí me parece un exitazo. Pues entonces no es necesario, ¿no? Es que sí que necesitas viajar, sí que necesitas conocer a la gente, pero es que estamos en 2024, o sea, si es que realmente puedes tener una reunión por Zoom y hacer ese networking a través de LinkedIn y demás, sí que creo que hay que ir a ver, hay ciertos eventos a los que hay que ir, porque siempre está bien que te vean cara a cara, pero a mí no me parece imprescindible, aunque pueda ayudar, pero no es imprescindible estar en el ¿Sabes francés o alemán? no, no sé ninguno de los dos. Ninguno. Pero, Francés ya empiezo a entender, ya de que se bueno. habla tanto en la oficina que lo puedo llegar a entender, pero hablar no, hablar no. ¿Y cómo habéis conseguido, por ejemplo, 500 centros de CrossFit en Francia? ¿Cómo se ha hecho ese trabajo comercial? La verdad es que sí que al principio fue un trabajo muy de puerta fría, Uno a uno. de llamar uno a uno, y luego a lo que a nosotros sí que nos gusta mucho es el tema de referidos, es decir, que tú si te sientes cómodo, o sea, que es toda nuestra filosofía un poco así, si tú te sientes cómodo con el software, pues si lo recomiendas y otro box lo acaba usando, pues tienes una serie de ventajas, que tienes un mes gratis, etc., ¿no? ¿Automatizáis esa recomendación? ¿O simplemente es que os pasen, os llega el lead, os lo cualifican y No, si... sí, actualmente es un sistema bastante manual, porque como nosotros les hacemos una demo, nos gusta estar... O sea, eh, que un cliente que os llega, un lead, un potencial cliente que os llega, sí que vosotros tenéis que entrar en la consultoría de enseñarle el software, hacerle una demo, etcétera. sí, nos gusta, es cierto que también hay varios debates dentro de la empresa, ¿no? De intentar automatizar más esto para que vaya más rodado, pero sí que es cierto que nos gusta mucho hablar con ellos para poder entender Claro, su claro. problemática y decir, vale, pues así te podemos ayudar, que sí, que está muy visto en software, que puedas llegar, te puedas dar tú de alta, puedas seguir 4 tutoriales Videotutoriales, y sí. tal, pero poder hablar con una persona en teléfonos gratuitos que tenemos todos. O sea, es decir, tú puedes llamar a Resagot, a Nubap, desde Francia a Francia y va a sonar el teléfono gratis, te vamos a poder ayudar y entonces, además, cuanto más les ayudes a ellos en el principio, son clientes que van a estar más contentos y más tiempo Y con más tiempo te nosotros. vas a ahorrar en el futuro. Eso es, esa es la importancia. O sea, es muy importante hacer un buen onboarding a los clientes que llegan. Para mí con productos digitales opino exactamente igual. O sea, porque eso es lo que te va... Si, o sea, al fin y al cabo, una persona que se te dé de alta en Resesports, en Impulse, en donde sea, si al principio se te da de alta pero luego le abandonas, te va a llegar una llamada, se te va a dar de baja, no va a estar fidelizado, no va a entender de verdad todo lo que puede hacer. No utilizan normalmente todo el potencial que el programa les ofrece, Yo, porque realmente les ofrece muchísima funcionalidad que muchas veces ni usan porque no... yo soy gran fan de LinkedIn. Yo me he inspirado mucho en utilizar redes sociales toda la vida. A mí me gustan las redes profesionales, personalmente. Pero, por ejemplo, LinkedIn, mi opinión, obviamente LinkedIn no puede llegar a cubrir todo el volumen de usuarios y empresas que tiene. Tendría que tener un equipo mucho más grande, no les saldría rentable, lo que quieras. Pero si LinkedIn, yo personalmente, la gente supiera cómo utilizarlo, porque han creado tantas cosas, en mi opinión, ha hecho que la gente pierda foco de lo esencial. A mí me llegan muchas quejas de LinkedIn, a mí me encanta LinkedIn, pero a mí me llegan muchas quejas de gente mía del sector, Sí. de deporte, fitness y salud, tanto la parte corporate como más la de técnicos deportivos, eh, y me dicen, es que yo en LinkedIn estoy porque está todo el mundo, pero no estoy porque me dé cosas a mí, personalmente en el sector deportivo, que me puedan ayudar a nivel ya no solo talento, ventas, networking, etc. Y yo muchas veces pienso que si LinkedIn cuidase un poco más, ya no solo la parte de ventas o de creación de comunidad, sino de enseñar,
cómo optimizar el software al máximo para lo que tú necesitas, yo creo que les iría todavía, si les va bien, pues les iría todavía mejor. Porque si no, las pequeñas comunidades, por ejemplo, fitness y salud, no está en LinkedIn. Bueno, está ahí, entiéndeme lo de no Sí, está. sí, totalmente. Pero un entrenador personal, un fisio, un nutricionista, nosotros estamos viendo que LinkedIn no les está ayudando. Y les ayuda más Impulsing. Nosotros tenemos 500 empresas, o sea, tenemos unas 1000 con página en Impulsing. No clientes, 1000 con páginas, nosotros tenemos una versión gratuita y luego de pago, pero... Sí. Y ahora vamos a hacer muchas más, pues bueno, escuchando ya esas 1000, pues estamos haciendo y adaptando el software para que a final de año tengan muchos más productos y digitales. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos 500 empresas, más o menos, que tienen página en Impulsing y no en LinkedIn. Para que te hagas una idea. Gimnasios, centros deportivos, boutiques, que en LinkedIn no la tienen porque no les aporta. O un club de fútbol de regional. Sí. Bueno, nosotros lo vemos mucho, especialmente, por ejemplo, en CrossFit, en todo lo que son los boxes de entrenamiento funcional, normalmente ellos no están en LinkedIn, normalmente están en Instagram. O sea, es decir, nosotros toda la labor comercial que tenemos que hacer, si vamos a puerta fría, es prácticamente por Instagram, porque por LinkedIn sí que puedes ir a centro. En España, si vas a centros deportivos más grandes, que estamos comentando, ahí sí que suelen estar, pero en gimnasios pequeños de barrio, digamos, de hasta 300, 500, esos están en Instagram. Nada, solo. yo opino igual. Bueno, en Instagram y ahora en Impulsing. Oye, Sergio, te quería preguntar, en base a tu experiencia, ¿qué dirías tú que son las ventajas de tener un modelo SaaS como el vuestro? En cuanto a nosotros como empresa o más... Bueno, No, más para el centro deportivo. Vale. Bueno, pues es que realmente es como olvidarse en cierta manera del software. Es decir, nosotros nos vamos a encargar de todo. Nosotros nos vamos a encargar de las copias de seguridad. ¿Sabes? Muchas veces nos preguntan eso. Evidentemente nosotros tenemos una estructura de servidores muy compleja donde ningún dato se va a perder. Vas a tener todas las actualizaciones siempre. El producto siempre va a mejorar. Siempre, claro, nosotros estamos siempre, porque encima con esta forma que tenemos de trabajar en la que tú realmente te puedes ir cuando quieras, es decir, nosotros si sale un nuevo iPhone y tiene X funcionalidad, nosotros vamos a hacer por adaptarnos a ese teléfono para que cuando ese teléfono esté funcionando, pues la aplicación funcione perfectamente, etc., ¿no? Además, bueno, a nosotros nos gusta mucho escuchar a nuestros clientes y ver qué inquietudes tienen y cómo les podemos ayudar ahí. Y a veces lo que un cliente está demandando, pues le puede servir luego a otros y eso se incorpora a lo que es el programa principal. Entonces, realmente también te estás beneficiando de toda la comunidad que utiliza nuestro programa. Claro. Empiezan a salir cosas que igual a ti no se te habían ocurrido, pero que a un box en Francia se le ocurren y lo acaba utilizando un centro de pádel en Madrid. Y que luego lo pueden utilizar todos los usuarios, ¿no? Decías que tenéis 750 entre Resesport y Resawat, pero luego, ¿qué media de usuarios hay por centro de sus clientes? Pues imagino que diferirá mucho también. Difere mucho. O sea, en los centros en Resawat normalmente suele estar en torno a los 500, porque un box de CrossFit suele tener unos 300 abonados, 350, bueno. Y luego tiene gente pues que no es tan recurrente. Y luego, claro, en los grandes, en las ciudades deportivas, pues normalmente estamos hablando en casi 10.000 y luego están igual ayuntamientos más pequeñillos. Joder, o sea, que ahí tenéis de usuarios... Ahora tenemos 2 millones de usuarios. 2 millones de usuarios. Qué barbaridad. O sea, eso, claro, para alojar la gente menos digital, informática, como queramos llamarle, claro, para que 2.000 personas utilicen el mismo software en un día y cuando hagan clic en un botón vaya rápido y eso funcione bien, la estructura y arquitectura interna de aplicación web tiene que ser una pasada. Sí, y claro, y además normalmente ya sabes que los temas de las reservas se suelen agrupar a unas horas, todo el mundo quiere ir el martes a las 7 al gimnasio y si quieres ir a todo el mundo martes a las 7 clic, eso tiene que ser por dentro. Claro, es que hay un montón de concurrencia. Sí que es verdad que ellos pueden elegir a qué hora se pueden reservar las clases y varias cosas, pero bueno, sí. Pues efectivamente, al final hay un coste en servidores y en infraestructura muy, muy importante, que eso normalmente muchas veces no se pregunta y dices, joder, el programa tiene X precio, y dices, joder, y a veces dices, ya, pero es que tiene una infraestructura por detrás profesional, o sea, nosotros no somos ya dos amigos haciendo esto, o sea, vamos. 2 millones de usuarios por dentro, o la arquitectura web está bien hecha, o palma. Yo he estado en proyectos en el pasado. Por eso también nosotros aquí hemos puesto, pues eso, Miguel Cuervo, que ha diseñado nuestro CTO en la arquitectura por dentro. Claro, es que eso tiene que estar preparado. Nosotros el día de mañana en Impulsing hay esos 2 millones de usuarios y o la plataforma haces clic en solicitar empleo
o colapsa y el usuario de repente cuando hace clic tarda 10-12 segundos en que se envíe la solicitud y le pierdes por completo. Te dice, vaya mierda, por decirlo fino. Sí, sí, bueno, la verdad que la de la concurrencia es complicado cuando 30 personas quieren ir a una clase al momento, pero bueno, yo lo que intentamos también es mejorar mucho la experiencia de usuario, que sepas en todo momento qué está pasando, ¿no? De si está procesando tu reserva, o si luego puedes entrar en lista de espera, bueno, cosas así. ¿Cómo funciona el producto de Resa Sports a nivel de pricing y modelo de negocio? Es decir, pagan, digamos, imagínate un centro deportivo de aquí o un centro de pádel, o un gimnasio, lo que sea, paga por usuario de su empresa que utiliza el software una cantidad al mes. No, normalmente no, o sea, tenemos una licencia que va dependiendo de los usuarios que tú tengas, no de los empleados. Es Vale. decir, todos esos son ilimitados. Normalmente puedes crear ilimitados recursos que digamos o actividades. Va por nube, entonces, Y va, exacto, porque al quien lo final utilice. necesitamos almacenar todos esos usuarios que estamos comentando, todos esos millones de usuarios, y al final eso tiene una carga, etc. Entonces, al final lo que pagas pero vamos, yo creo que es un precio muy ¿Qué coste asequible. tiene? Pues básicamente es un poco más complejo que todo esto, pero por dejarlo fácil, está en torno entre los 6 y 8 céntimos por usuario. Por usuario, más o menos, al mes. Más o menos. Y por la parte de centro se lo dais ilimitado, todos los roles que quieran de administradores. Sí, porque mucho al principio también tuvimos estaba más paquetizado el programa y luego al final a veces que nos parece que la gente al principio, pues por no cogerse alguna funcionalidad, por ahorrarse unos euros, no se coge alguna funcionalidad. Nosotros lo que queremos es que vean el potencial, Claro, porque cuanto muy más buena. utilices el software, es mejor. Yo conozco otros software, sabemos cómo funcionan, casi todos los SaaS de otro tipo que igual no son de deporte, pero yo que sé, tipo Asana o lo que sea, tú vas a ir allí y vas a no, esto no lo puedes hacer porque tienes que pagar, ¿no? Y a veces No queréis crear esa barrera de entrada. no, porque, o O sea, que se conozca el aunque software en nosotros su seamos totalidad. un SaaS, o sea, tú ya has decidido trabajar con nosotros. Nosotros ni siquiera tenemos un modelo freemium. Entonces, mira todo lo que tienes, Claro, utilízalo, porque si utilizas todo, claro. te va a ir mejor a ti y por ende nos va a ir mejor a nosotros. Si utilizas las newsletters y los usuarios están, vale. Si utilizas las noticias, si utilizas, pues yo qué sé. Claro, porque tú puedes jugar con su volumen de usuarios para monetizar más o menos. Entonces también tiene sentido. Sí, bueno, al final nosotros no estamos monetizando ahora mismo usuario No, final, pero que me refiero sí, que puedes decirles, oye, si tienes X usuarios, pagas esto. Si tienes X más eso, 2, puedes jugar con eso. eso efectivamente. Entonces no tienes la necesidad por el otro lado de cobrarle licencias de administradores al B2B. Exacto. Claro. Eso es un poco. Y luego eso que a veces pasa que en otros que te cobran por, digamos, empleado, por usuario que utiliza dentro, y eso también va en contra nuestra porque a veces hay errores humanos, ¿no? Yo qué sé, se ha Claro. cancelado una reserva y Claro. luego no saben quién ha cancelado esa reserva porque como solo tienen un usuario por no pasarse al pack de dos Claro. usuarios y luego es peor para todos porque no sabemos quién ha cancelado esa reserva, que es un poco saber quién la ha cancelado para preguntarle, oye, ¿por qué cancelaste esta reserva? ¿No? Entonces tú puedes crear todos los usuarios que quieras y eso es lo mejor luego para traquear errores o lo que fuese. ¿Cómo puede optimizar luego un centro el uso de Resa Sports o Resa What? ¿Cómo lo pueden optimizar? ¿Qué consejos les darías tú? ¿Dónde poner el foco? Bueno, desde luego, o sea, automatizar todas las tareas que se puedan. Es decir, evidentemente ya hemos hablado mucho del tema de reservas, que ya está un poco superado incluso igual por todos, pero a mí me parece que el tema de pagos todavía la gente no los tiene muy automatizados. Y a mí Sí, me parece... ¿se puede optimizar más? Por Sí, los porque centros. lo normal, o sea, nosotros tú puedes generar la típica remesa bancaria, la puedes subir a tu banco y cuando alguien te ha devuelto los recibos, pues puedes volver a subir otro archivo que te devuelve el banco, pero todo eso tiene un gasto de gestión, o sea, Ya. y un coste de oportunidad de esa persona que tiene que estar haciendo ese trabajo, que además puede tener errores humanos, que podría estar dedicando a otras tareas de más valor añadido. Entonces, por ejemplo, gestionar todos los pagos absolutamente automatizados, ya sea bien por tarjeta de crédito o bien por cuenta bancaria, pero que tú no tengas que hacer nada. Si hay algún problema y no han podido pagar, que lo puedan resolver desde su aplicación móvil, que se les bloquee el control de accesos, automatizar todas esas tareas para que tú puedas estar en otros... ¿Tú es donde pondrías foco? Yo En pondría los foco centros. ahí porque creo que los centros deportivos tienen que estar encima de los deportistas o de la gente, de sus usuarios, y ver cómo les pueden ayudar a ellos. Y no en tareas pues, que no aporten bueno, o
muy poco valor. Y por ejemplo, con Resawat, que estáis sobre todo en Francia, ¿tenéis clientes de centros de CrossFit en España? Sí, sí, o sea, sí que tenemos, es cierto, sí que tenemos Pero en Francia es vuestro mercado estrella para eso. Francia, en su mercado estrella, luego Alemania, o sea, Francia, la verdad, cuando hablo de Francia, Bélgica y Luxemburgo, ¿no? Ujú. Y en España tenemos varios clientes, pero es verdad que el mercado nacional es un poco más sensible al precio Y que lo digas. y entonces, pues Cuesta España, a cuesta. veces cuando ya estás vendiendo un producto en el extranjero reconocido, que tiene un estándar de calidad alto, pues venir aquí cuando no es necesario para nosotros, es decir, si hay gente que lo quiere usar, pero no estamos haciendo labor comercial en España en el mercado del CrossFit. Qué bueno, qué interesante. Oye, y te quería preguntar, en todos estos años, en la parte un poco esa personal, profesional que te decía, de informático empresario, ¿cuáles son los mayores retos a los que te has enfrentado y qué te hubiese gustado saber antes de emprender? Bueno, retos todos los días hay uno nuevo. Eh, mm, Uno de los que más me cuesta o que siempre me siento como más culpable igual a veces es el tema de las personas. A mí me gusta mucho, creo que cuidar a la gente que está dentro de mi equipo y al final, pues si, no sé, por mi manera de ser o por ser ingeniero informático, que igual tenemos una mente más cuadriculada, a veces tener al equipo motivado, que eso es súper importante, ¿no? Pero que se sientan parte del proyecto y es una de las cosas que a veces más me cuesta y como me meto mucho en el día a día, pues a veces esto es un poco como que dejas de lado un poco a la gente que ya la ves todos los días, ¿no? Claro. Que a veces te pasa incluso ¿Te con tu crees que es familia. normal? Exacto, ¿no? Pues a veces que darle un poco más a esa parte, que es una de las que más me cuesta. Y luego, que me hubiese gustado saber, sinceramente, a mí me hubiese gustado saber, aunque lo hubiese hecho igual, el nivel de implicación que era necesario. Porque me parece que, no es pero hay que estar prácticamente, constantemente, es como un niño pequeño, tienes que estar constantemente, pasa algo siempre y hay que estar Tú no ahí. eras consciente de que emprender... O sea, te hubiese gustado que cuando te llega John en 2011 y te lanzas, ser consciente de que vas a dar tu vida a nivel profesional barra casi personal por ese proyecto. O sea, que te va Sí, a condicionar con sus cosas buenas y malas, pero que te va a que condicionar. hubiese dicho que sí igual, ¿eh? Pero me hubiese, no sé, me parecía que era como, no sé, igual lo ves desde fuera y dices, bueno, pues... Es un buen consejo. Yo creo que la gente que nunca ha emprendido no... Yo, sí, yo hay sí. veces que yo creo que de mis amigos, yo creo que nadie es consciente de lo que implica esto. O sea, no lo digo a malas, lo digo... Estoy totalmente de acuerdo. Al final, como, en principio, como eres el jefe, ¿sabes? Y la gente tiende a tener, No, no está haciendo nada, mira, no no, sé pero qué no es hacer. consciente y yo no lo digo a malas, yo lo Sí, digo sobre sí, todo en el tema de que esto lo vives y yo había sí. emprendido previamente antes de todo esto, pero a lo mejor no así. O sea, había emprendido con proyectillos, intraemprendimiento, creando proyectos temporales de 2 meses de trabajo. Yo había estado también en otra startup que operativamente había estado al cargo, pero era yo un socio minoritario. Pero creo que el emprender full time e ir a por todas, eso yo creo que la gente, si no lo ha hecho, por mucho que te empaticen, o incluso amigos que tengo en cargos directivos, en empresas muy importantes, no digo que ellos no trabajen, ni muchísimo menos, Totalmente, porque sí, sí, tendrán, todo sí. el mundo tiene sus problemas. Pero yo creo que no se es consciente de lo que hay que hacer para Sí. tener una oportunidad de que las cosas funcionen, que aquí nadie te garantiza nada. Bueno, que hay muchísima gente que se queda en el camino y olé por haberlo intentado. O sea, es Sí. decir, Y luego que... encima te va bien y Bueno, luego el día que te va bien las cosas o si llegan a irte bien, eh, es decir, cuando sufres es como que la gente te apoya, ¿no? Pero encima cuando te va bien luego es cuando entran, no digo envidia, pero de se te ve mal o decir, va, este que gana, yo qué sé, yo sí, veo a una Mancio Ortega y digo, joder, lo que ha tenido que currar ese tío, sí. que sí, que ahora está ahí, pero ponte tú ese tío cuando tenía 20 años. Y todos los que no son amantes de Ortega, que se han quedado por el camino, Claro, ¿no? que Que es un conoces poco lo solo a que Mancio. comentas, que tú solo conoces a Mancio, pero todos Exacto. los que se han quedado por el camino, ¿no? Sí, Eso bueno, es la al gran final, mayoría. que
que tampoco es cuestión de además, que estoy contigo y ni dar lástima ni muchísimo menos, o sea, lo hacemos porque nos gusta. Claro, claro. Y yo estoy a tope, pero es verdad que se necesita un nivel de implicación pues muy muy alto, o sea, prácticamente 24/7. Y bueno, pues eso, que ya te digo que hubiese dicho igual, pero que la gente que se meta, yo le animo total, porque realmente si es lo que quieres hacer y tienes un proyecto en tu cabeza, tienes que intentarlo, porque si no siempre vas a estar un poco con el run de y si hubiese hecho esto, y yo creo que hay que intentarlo, y si no, pues un poco también como hice yo, pues empezar como un side project y ver si coge de alguna manera atracción y luego ir a por ello. Pero bueno, La entrada de Víctor, ¿emprender solo o con socios? El tener ese apoyo. yo personalmente prefiero con socios, solamente poderte sentar, aunque sea en una comida, A desahogar. a hablar con esto y demás, porque si no, porque es alguien además con el que puedes hablar que te va a entender. Por eso también está muy bien el grupos de emprendedores. Socios operativos también, ¿eh? Sí, sí. Tengo socios operativos y tengo socios no operativos, y yo si volviese atrás agradezco mucho el haber podido llegar, porque sin ellos no se hubiese podido llegar aquí, pero sí que nosotros a lo mejor al principio sí que dimos entrada a mucha gente. Oye, lo agradecemos un montón, contigo es muy pequeños y poca participación, pero sí que yo si volviese a empezar creo que la parte de socios operativos es Sí. imprescindible. No, totalmente de acuerdo. O sea, Gente como tú que vaya a muerte, y si no, fuera. Porque ya. si no es Creo pan que para esa es hoy otra de y las hambre cosas que para hemos hecho mañana. también bastante bien. Al final, como prácticamente hemos crecido bootstrap, o sea, sin prácticamente financiación, pues no sé. O sea, al final, incorporar a alguien al proyecto solo por el mero hecho de que ponga dinero, para Sí. eso prácticamente es mejor que vayas a los bancos si puedes. Ujú, sin duda. ¿Piensas qué próximos retos tenéis? ¿Abrir más mercados? O... Bueno, ahora tenemos un reto porque en España, aunque estamos presentes, mi reto es que en España realmente consigamos un poco lo que hemos conseguido en Francia, es el software más Claro. usado en centros deportivos, especialmente en centros deportivos grandes, porque creo que podemos conseguirlo, porque creo que ahora tenemos creo que tenemos un productazo, y además creo que ahora el mercado nacional sí que está preparado un poco para dar el salto a la nube, para el software como servicio, etc. De hecho, es donde más estamos creciendo actualmente. Pues oye, Sergio, la entrevista llega hasta aquí. Muchísimas gracias por venirte, por haber venido desde Pamplona, dirección Madrid, y aprovechar también tu viaje empresarial para pasarte por aquí un ratito. Os recordamos a todos que el episodio lo podéis ver en nuestro canal de YouTube. Además, recordar que sacamos clips verticales todas las semanas en nuestras redes sociales, en YouTube Shorts, en Instagram, en TikTok. Y también recordar que el episodio todos los martes desde las 7 de la mañana disponible en audio en plataformas como Spotify, Evox o Apple Podcast. Sergio, muchísimas gracias, mucha suerte en ese gran reto que tenéis ambicioso. Si lo habéis conseguido en Francia, lo podéis conseguir aquí. Suerte con Resa Sports y Resa Watt. Nosotros nos quedamos ahí sobre todo con la parte de Resa Sports de aquí a nivel nacional, que nosotros ojalá también pronto vamos a ir fuera. Y muchas gracias por compartir tu experiencia. Ha sido muy interesante conocer esa parte de informático empresario, de cómo es un modelo SaaS, de cómo se monetiza un modelo SaaS, de cómo diste tú los pasos para emprender, ¿no? Y poderte dedicar a ello, ya estar 12 años consolidado. Y oye, muchas gracias por pasarte. Muchas gracias a vosotros, ha sido muy interesante, la verdad. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos.